Bien, buen día para todos. Bienvenidos al primer evento de la Coalición Global por la Compasión. Tenemos el gusto y la alegría de poder disfrutar juntos este tiempo con nuestros muy bellos panelistas. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos. Este es el lanzamiento oficial del GCC al mundo hispanohablante y es un honor contar con la presencia y la participación de todos y cada uno de ustedes. Gracias también a los que se han tomado el tiempo para acompañarnos. Tenemos alrededor de 900 inscritos en esta llamada y nuestra intención es realmente poder tomarnos como este espacio para profundizar, para compartir y para realmente, poder diseminar el poder de la compasión como un agente de sanación, de transformación y de cambio en nuestro tiempo. Entonces, hemos soñado este espacio realmente como una posibilidad de escuchar diferentes voces, diferentes miradas que nos permitan ver cómo podemos aplicar la compasión en nuestra vida. Entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar un poquito acerca de nuestros panelistas, quiénes son, qué los ha motivado a acompañarnos, cuál es su relación con la compasión. Sé que todos aquí tenemos algo en común y es que dedicamos nuestra vida al estudio, a la investigación o a la enseñanza de la compasión y que creemos firmemente en el potencial inmenso que hay detrás de ella. Entonces, en nombre de Rick Hanson, en nombre del equipo de la Coalición Global por la Compasión, les damos una cálida bienvenida y agradecemos muchísimo su tiempo y estar aquí. Así que adelante, te escuchamos, Katy. Cuéntanos un poquito de ti y de tu trabajo con la compasión. Muchas gracias, María Paula. Bueno, primero quería agradecer la invitación de la Global Compassion Coalition. Ahora sí, estoy escuchando. Yo creo, no sé si todos lo escuchan. Te escuchamos bien. Bien, vale. Pero bueno, primero quería agradecer la invitación y también agradecer al resto de los panelistas. Para mí es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, también a todos quienes estén aquí escuchando ahora en vivo o quienes lo vean después. Mi nombre es Caterina Andreu. Yo trabajo principalmente desde la vereda de la investigación. Soy neurocientífica y llevo varios años trabajando, investigando en neurociencia y prácticas contemplativas. Comencé también desde antes de eso un camino de práctica personal en meditación, en mindfulness, y por ahí llega la compasión, inspirada y de la mano también de Gonzalo y María Paula, que están aquí. Por eso también es un honor para mí estar aquí con ellos. Y actualmente estoy trabajando en la Universidad de Valencia, estoy haciendo un postdoctorado allí, trabajando con un proyecto de investigación centrado en la compasión, con una práctica que, bueno, ya les podré contar más adelante. Y es un proyecto que está centrado en esta práctica de compasión principalmente. Y eso, encantada de estar acá, ya que la compasión para mí también, al igual que para el resto, es un eje central en mi vida, tanto personal como profesional, y muy agradecida. Muchas gracias, Katy. Bienvenida. Seguimos ahora contigo, Karma Tempa, adelante. Ok, pues muchísimas gracias. Y también, como escuchábamos recién, pues yo también me siento muy honrado, doblemente honrado, por vuestra invitación y además por la receptividad, la sensibilidad de tanta gente que nos está escuchando ahora, que nos está viendo y los que lo harán más adelante. Entonces, pues doblemente honrado por estar aquí. Yo me he ordenado como monje dentro de la tradición budista hace unos 18, 19 años, pero ya tiempo antes el elemento que más me atrajo del budismo fue precisamente el de la compasión. En encuentros, entrecomillados, casuales con literatura
desde lo divulgativo de Su Santidad el Dalai Lama y de otros maestros dentro de la tradición, pero Su Santidad el Dalai Lama como la figura más emblemática y promotora luego de todos estos encuentros entre las ciencias contemporáneas y las ciencias contemplativas, me fascinó que estuviera de forma tan explícita puesta la compasión. Algo que a veces me llevaba con pudor a compartirlo con algunos amigos, con algunas amigas. Estoy hablando de la década de los años 70, en donde la compasión era una cosa que rara vez se tenía en cuenta. Entonces, encontrarme allí de una forma tan explícita y tan presente fue el motivo principal que me atrajo al budismo. Luego ese acercamiento pues se tradujo en este compromiso que se traduce o que está presente en la ordenación monástica, y en toda la formación y en todo este tiempo pues la compasión y la sabiduría de una u otra manera son los ejes o los cimientos sobre los que descansa toda la tradición contemplativa, en sus aspectos incluso más cognitivos, especulativos, en sus escuelas filosóficas. Así que no hay momento en el que no esté disfrutando desde una mirada y desde otra, y también instruyéndome con las ciencias y las voces contemporáneas sobre la contemplación y tratando de llevarlo luego a la vida urbana, que irá saliendo un poco en nuestra conversación. Ese es. Bienvenido. Muchas gracias, Karma Tempa, por acompañarnos. Un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí también lo es. Gonzalo, adelante, te escuchamos. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? ¿Está ok? Súper bien. Dale, bacán. Bueno, gracias María Paula por la invitación y gracias a los amigos que están aquí. Es una alegría ya encontrarlos y verlos y escucharlos, gente que me inspira en lo que hacen. Yo soy Gonzalo, soy psicólogo, em, practicante de meditación también de hace un tiempo, hace unos 25 años más o menos, con una inquietud espiritual de siempre y luego con bastante curiosidad de cómo integrar esa inquietud con algo que pudiese ser compartido en el mundo. Em, Desde ese punto empiezo a buscar maneras cómo integrar este camino más personal con algo más profesional y, y en parte de ese camino encuentro la compasión. La había encontrado primero en el contexto del budismo tibetano, más fuertemente, y cuando hago mis estudios de doctorado en psicología en Estados Unidos, me centro en la compasión como mi objeto de estudio. En particular, me propongo investigar cuáles son los efectos de entrenar la compasión por 8 semanas en población que nunca ha practicado antes y qué efectos tiene eso a nivel personal y relacional en comparación a entrenar mindfulness. Eso fue mi tesis. Y en los siguientes 10 años, en los últimos 10 años, he estado bastante dedicado a la educación, realmente, a la educación de público general sobre la compasión, la regulación emocional y mindfulness, la educación de psicólogos y psiquiatras en el modelo terapia central de la compasión, en una formación que vengo dando desde hace unos 6-7 años, y la formación de instructores en distintos programas seculares basados en mindfulness y compasión, incluyendo el entrenamiento en el cultivo de la compasión de Stanford, de lo cual hemos formado a unos 100 instructores en distintos países de habla hispana, y el programa Mindfulness y Equilibrio Emocional, diseñado ahí con nuestra querida Margaret Callen. Así que dedico bastante mi tiempo a este tipo de cosas, ¿no? A la educación, a la formación, a la clínica, a la supervisión en terapia central de la compasión. Esas son un poquito mis coordenadas con este trabajo. Bienvenido, bienvenido Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos. Una alegría contar contigo en este camino y en muchos otros caminos que hemos recorrido juntos. Gracias por tu apoyo. Y Edgar, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, buenos días
allá donde estén, pues yo hago eco al honor que representa para mí y para cada una de nosotras y de nosotros compartir este espacio, no solamente con una audiencia tan amplia, pero también con amigos y amigas que en silencio vamos trabajando para de alguna manera generar un cambio en nuestra comunidad y, por qué no, en la sociedad en general, desde el corazón cálido, ¿no? Y yo soy mexicano de nacimiento y de corazón valenciano. Valencia me ha dado tantas cosas y tantos regalos, incluido el conocer a Ucía Cebolla, que no está aquí con nosotros, pero que seguramente estará en algún momento, que fue uno de mis impulsos académicos para adentrarme y atreverme a investigar y a encontrar esta joya escondida de personas que también están investigando y educando a la compasión. Yo me considero una persona muy, muy afortunada que de alguna manera encontró eh, la formación en compasión de manera accidental, ¿no? Y creo que veremos más adelante que a mí lo que me llevó fue el sufrimiento puro y duro. Y encontré alivio en estas estrategias y en la comunidad también, ¿no? Y en las personas que enseñan también. Y también por casualidad fui a topar con Rocío Romero, la doctora Rocío Romero, que me abrió las puertas al Instituto Valenciano de Oncología y fue como la mecha que encendió mi amor por la investigación y por la formación en compasión y por toda la comunidad también, ¿no? Del hospital, del instituto, especialmente aquellas heroínas y aquellas mujeres con las que estuvimos trabajando prácticamente 4 años. Y fue tanta la inspiración y las dinámicas que se armaron en ese entorno que nos estamos atreviendo ahora a generar adaptaciones culturales al protocolo que en su día investigamos, que es el protocolo de entrenamiento en compasión basado en la cognición o de base cognitiva de la Universidad de Emory. Y ahora he asumido el cargo del Centro de Ciencias Contemplativas y Ética basada en la compasión de la Universidad de Emory para hacer esa adaptación cultural, por lo menos en México, y la idea es poco a poco animar a más gente a hacer estas adaptaciones necesarias para que penetren los corazones de tantos contextos tan diferentes, de lo educativo, lo empresarial. Y para mí es un honor, para mí es un honor poder compartir y me siento eh, lleno de humildad, ¿no? Por las personas que han trabajando y están trabajando en este proyecto que creo que cambia la vida. Así que muchísimas gracias, muchas gracias. A ti Edgar, muchas gracias por estar aquí. Realmente es que necesitamos todas las mentes brillantes como la tuya y todos los corazones cálidos para realmente poder generar este proceso de transformación. Entonces, esa es mi esperanza, ese es mi rezo para nuestro tiempo el día de hoy, que realmente podamos ofrecer o dibujar o compartir un camino que nos ha iluminado nuestro propio camino para soñar y co-crear un futuro que podamos amar, ¿no? Un futuro más luminoso en donde realmente podamos tener como ese poder, esa luz de la compasión presente. Para mí es tan importante el aspecto mágico, sagrado, espiritual de la compasión, como el aspecto práctico y real y como esencial que podemos vivir también en el día a día. Entonces, con esto también quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en el chat. Si nos quieren compartir desde dónde se unen. Y sé que algunos han tenido algunas dificultades para unirse. Espero que desde otro dispositivo o desde otro buscador puedan hacerlo. Y si no, de todas maneras, esta charla está siendo grabada para que podamos volver a ella más adelante. Entonces, bienvenidos todos si nos quieren compartir de dónde están. Sofía, gracias desde Argentina, Madrid. Aquí podemos ver en el chat que es visible para todos. Estamos personas desde México, Chile, Colombia, Buenos Aires, Argentina, España,
Barcelona, Asturias. Muy bien, la verdad es que es muy, muy conmovedor ver todos los que nos unimos en torno a este tema. Y quiero antes de comenzar contarles un poquito acerca de la Coalición Global por la Compasión, para quienes todavía no se han unido o no lo conocen. Entonces, esta es una iniciativa que surge por Rick Hanson. Quienes no lo conocen, él es un autor súper reconocido, súper famoso, investigador del Greater Good Science Center en la Universidad de Berkeley. Y en la última etapa de su vida ha tenido la generosidad de dedicar todos sus esfuerzos para generar esta red en donde nos podemos unir para compartir educación en compasión de alta calidad, sobre todo llevándola a los lugares en donde más se necesitan. Entonces, unirse a esta red es totalmente gratuito, ¿sí? Y realmente es un espacio en donde podemos generar grupos o espacios de práctica o espacios de educación o espacios para apoyarnos los unos a los otros. Lo que hemos encontrado cuando vamos a los diferentes lugares del mundo es que todos queremos hacer algo por el mundo, por un mundo mejor. Todos queremos hacer parte del cambio y no sabemos muy bien qué hacer. Entonces la coalición lo que busca es unirnos para que juntos realmente podamos tener la oportunidad de encontrar oportunidades, encontrar y cultivar intenciones internas para clarificar nuestros valores y saber en qué creo, ¿no? ¿Cuál es eso que es significativo, importante para mí? ¿Cómo lo estoy aplicando a mi vida? ¿Y cómo puedo descansar en el poder de la comunidad, en el poder de hacerlos juntos? Entonces, unirse a la coalición es totalmente gratuito, pero lo más importante es que también queremos que sea el directorio o la red más grande de personas que dedican su vida a la compasión. Es decir, puedes también convertirte en una organización o miembro fundador del GCC, en donde vas a poder compartir qué haces en tu rincón del mundo y por qué es importante y cuál es como tu llamado a servir, ¿sí? Entonces, en un instante vamos a poner en el chat los dos links. Si tienes una organización y te quieres convertir un miembro, organización fundador o un miembro fundador, los dos son totalmente gratuitos. Esta es una organización que vive de las donaciones. Obviamente su supervivencia está basada en las donaciones, así que si pueden donar, es muy bienvenido que lo hagan, pero lo importante también es generar un espacio en donde la práctica y la misión de la compasión tenga un lugar, ¿sí? El estudio, la educación, la aplicación y sobre todo como la importancia, que podamos comprender la importancia de esta práctica a través de sinergias, grupos de interés, cursos gratuitos que vamos a estar ofreciendo en español, cursos pagos para en bajo costo que podamos tener fondos también para la supervivencia del GCC, pero lo más importante es que cada uno sepa que tiene un lugar, que pertenece y que no podemos hacer esto solos, que realmente necesitamos toda la ayuda juntos. En este momento somos 40,000 miembros. Al final del año nuestra meta es llegar a 100,000 miembros y sabemos que todo lo que es significativo en números realmente también tiene un impacto significativo en su potencial. Entonces, Gonzalo, te doy la palabra si hay algo más que quieres compartir desde tu rol en el board o desde tu experiencia con Rick también en traer esta idea al mundo, en materializarla. Vamos. Te recuerdo también, María Paula, que tú no te presentaste, no hablaste de ti, así que para que lo hagas, ¿vale? Pero sí puedo decir muy brevemente algo, si quieres. Bueno, yo conocí a Rick hace bastante tiempo, el año 2010 fue que lo conocí presencialmente y después hemos hecho algunas colaboraciones en España. Y él me habló de esta idea de hacer una coalición hace años, como el 2017, caminando en la Sierra de Madrid, tuvimos una conversa ahí, donde me habló de este sueño, me dijo, wow, hay varias iniciativas muy buenas, hay gente muy buena, pero cada uno está haciendo algo como por separado. Y me dice, ¿qué tal sería como conectar a la gente con la idea de
tomar temas grandes entre todos, en vez de que cada uno haga su pequeña parcelita, ¿no? Esa es la intención que está detrás de la coalición, que realmente crear una coalición en una dirección constructiva, o sea, en servicio. Y esto, desde como yo lo entiendo, tiene, y como me lo ha explicado Rick, tiene como 3 capas o 3 niveles. Una primera capa es conectar a la gente que está interesada en crear un mundo más compasivo en distintos ámbitos, en distintos países. Darle visibilidad a eso y empezar a generar un tejido, ¿no? Que pueda nutrir a todos a medida que todos lo nutrimos. Un segundo nivel sería impactar la cultura en distintas partes, poniendo la compasión como algo visible realmente, ¿no? Todos recibimos un montón de mensajes muy visibles, usualmente no son tan compasivos, muchos de los mensajes que son más visibles. ¿Qué tal si coordinamos los esfuerzos para realmente que entre la cultura, como yo creo que de hecho ha estado entrando? O sea, el que hoy tengamos lo que tenemos no existía hace 10 años, hace 20 años, ¿no? El interés, la gente que llega a los cursos, gente de hospitales, de universidades, de colegios pidiendo charlas, formación en compasión, es bien notable, pero creo que podemos tener aún más impacto en la cultura a través de instancias más masivas o de mayor impacto, ¿no? A llegar a lugares menos probables. Y el tercer nivel de esta idea de la coalición es enfrentar algunos problemas globales potentes. Cambio climático, crisis climática, pobreza, violencia, etcétera, capitalizando en estos 2 pasos previos, ¿no? La visión es súper grande de Rick, pero me gusta la sabiduría con la cual él dice que, bueno, estoy vivo, podemos hacer algo juntos, tenemos red, ¿por qué no soñar con algo grande? ¿No? Me parece súper, súper bonito, y lo que puedo decir como a nivel más personal es que, es que yo creo en lo genuino de la motivación, que no hay una motivación ulterior de otras cosas que no es dinero, no es fama. Como que lo siento de manera súper clara por conocerlo hace ya 13, 14 años a Rick, de que hay algo genuino ahí y que no es de Rick la cosa, sino que realmente él quiere que seamos una red, esa es la invitación. Eso. Fantástico, gracias por compartir esto y también por hablar del corazón de la motivación, que es lo que nos une y lo que nos mueve y lo que siento que tenemos en común nosotros aquí. Y tienes toda la razón, no me presenté, mi nombre es María Paula, trabajo en la coalición hace 9 meses ya y llevo una década dedicando mi vida al estudio, al servicio, a la formación de instructores de protocolos basados en evidencia de mindfulness y compasión. Así que la compasión es algo que me tomo muy a pecho, muy en serio. Trabajo con las diferentes ONGs que hay en el mercado de educación en compasión, con el Compassion Institute, con el GCC, con el Center for Mindful Self-Compassion. Con Gonzalo hemos tenido la oportunidad de trabajar muchísimo enseñando y haciendo teacher training en el programa de mindfulness y balance emocional o equilibrio emocional. Y en mi vida personal, con mis pacientes, con mis clientes en consulta privada o con empresas, en realidad todas las intervenciones que hago son basadas en compasión, porque no haría nada más con el uso de mi tiempo y mi energía. Realmente no he encontrado nada que sea más poderoso, ni nada que valga más como la pena, la existencia de mi vida, que la compasión es como lo más grande que he encontrado. Y hasta que no encuentre algo mejor, aquí estaré en todos los rincones que pueda servir y ser útil, llevando este mensaje de lo poderoso que es. Y con esto me encantaría empezar por que podamos hacer una introducción de definir qué es la compasión para ustedes en su corazón, qué es lo que entendemos por compasión. Y si está bien contigo, Karma Tempa, empezamos por ti. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Me gustaría comenzar con algo muy, muy breve, que a veces ayuda mucho a decir qué no es algo, para ayudarnos a definirlo. La compasión no es pena, la compasión no es lástima, la compasión no es conmiseración.
Sin duda que todo ello es la expresión de un corazón sensible, pero además, o no solo la expresión de un corazón sensible, sino la expresión de un corazón temeroso. De un corazón temeroso que aún no ha reconocido todas las cualidades que anidan en él y necesita, porque a veces se siente en un estado de indefensión, en un estado de alarma, necesita protección y esa protección lo hace manteniendo una distancia entre el dolor del otro y su propio yo. ¿Cuáles son esas cualidades a las que la compasión nos permite acercarnos para tener un corazón tierno, pero al mismo tiempo valiente, activo, pero también sereno? ¿Cómo ir trabajando con todos estos matices en la acción? Pues podríamos hacer un listado muy, muy breve y seguramente que me quedo corto en ello, como fortaleza, ternura, resiliencia, adaptabilidad, creatividad, y esa creatividad que lo puede manifestar tanto en componer algo para un tiempo cercano, como también para improvisar. Esa creatividad y esa sensibilidad que te hace percibir qué es lo que en este momento es oportuno que hagas o que no hagas, y que simplemente estés. Ese es otro de los grandes pilares de la compasión. Aprender a descansar en ella. Ese es otro punto maravilloso, extraordinario, de simplemente estar siendo con el otro, siendo con la situación. Podríamos decir en términos muy cercanos y cómo lo voy viviendo yo, que es como una suerte de radar, como una suerte, la compasión, como una suerte de radar del corazón que te señala, pone en evidencia el dolor del otro, a veces tu propio dolor, tu propio sufrimiento, no lo descuidemos, y ese dolor en cualquiera de las dimensiones que fuere, en cualquiera de las expresiones en que podemos encontrarlas. Desde el llanto de una pequeña que ha olvidado su juguete en el parque, hasta el llanto o las lágrimas contenidas del dolor del mundo. El llanto, la frustración, el enojo, el sentirse interpelado por la vida cuando la muerte está golpeando nuestra puerta, la enfermedad comienza a desbarrancarse o la salud empieza a desbarrancarse hacia la enfermedad, o cuando los matices de la pérdida se hacen presentes en nuestras vidas y a veces de manera casi imperceptible, ¿no? Que se han ido filtrando por las endijas de nuestra puerta. La ruptura de una pareja, relaciones que cambian, un trabajo que pierdes, de pronto tienes que mudarte de país. En definitiva, que la vida como tal no nos ahorra sufrimiento a nadie. Entonces, ese corazón tierno del que hacía referencia, pues es acompañado por otro elemento que siempre está presente, ya que hablábamos y lo habéis dejado entrever en vuestras ponencias y seguramente estará presente en vuestros tiempos, el punto de la sabiduría. La sabiduría y la compasión son dos elementos centrales por los que me atrajo siempre el budismo y a mi formación monástica dentro del budismo tibetano, que en este contexto vamos a entender a la sabiduría como un claro discernimiento. Entonces, vamos a imaginar como que por las mañanas, tú hablabas esto, Paola, que cómo comienzas la mañana. Pues vamos a imaginar que la sabiduría y la compasión es el calzado que te pones, y así como cada pie se adelanta y el otro le acompaña, la sabiduría y la compasión nos van acercando hacia el dolor del otro. Porque como dice, parafraseando a Krishnamurti, tienes que hacerlo de una manera muy cuidadosa porque estás por entrar a jardines tan delicados que a veces ni los ángeles se animan a pisar. Entonces, desde allí, desde esa capacidad, de ese claro discernimiento, te va susurrando, te va inspirando para ver cómo puedes hacer expresa esa compasión en la manera en la que estás, en la manera en la que te llegas, en la manera que te marchas, en tu silencio, en la manera que miras, en la manera que tocas, en la manera que te despides, en la manera que abrazas. Y luego, ya que estamos hablando de calzado también, ese mismo calzado con el que vuelves a tu propio corazón, a tu propio jardín. ¿Sí? Bueno, hay algunos micrófonos que están abiertos y estoy viendo, escuchando algunas interferencias. Eso es, gracias. Tal vez algunos de quienes nos acompañan
Estupendo, ahora os escucho muy bien. Y decía ya esto para acabar mi intervención, que también la sabiduría y la compasión es ese andar que te lleva a tu propio corazón, porque no es lo mismo estar con el llanto o con la congoja de alguien que ha perdido su juguete preferido en el parque, de alguien que se encuentra con estos dolores mayores que la vida nos trae. Por haber nacido, nos encontraremos antes o después con todo ello. Así que ese es el camino que desandas para volver a tu corazón, para reponerte, porque a veces toca el dolor del otro alguna tecla personal, hay cosas que no están resueltas y que se ponen en evidencia cuando tomas contacto con la sensibilidad, con el dolor, el sufrimiento del otro, o cuanto menos para descansar. Que esa sabiduría y esa compasión nos permitan discernir con claridad que el sufrimiento del otro es el sufrimiento del otro, de tal manera que no te impongas en la que la compasión no te lleva a imponerte en cómo debe resolver el otro sus situaciones, que tampoco te doblegue el dolor del otro, de lo que la fatiga por empatía, el burnout, del que vosotros sois tan testigos, que nos lleve eso, la sabiduría y la compasión, a diferenciar que el dolor es del otro, que estoy dispuesto a acompañarle, pero que está muy claro que es del otro y que fundamentalmente esto no me contagie hasta ese punto, pero que tampoco me vuelva indiferente. Eso es. Precioso. Muchas, muchas gracias. Descansar en ella, un corazón tierno y el elemento de discernimiento y sabiduría, siempre para que esté presente, para acercarnos con delicadeza a ese terreno sagrado del dolor del otro propio. Gracias, Karma Tempa, por compartir. Gonzalo, si está bien contigo, adelante. Bueno, joder, ¿qué se puede decir después de Karma Tempa, digamos? O sea, gracias, Karma Tempa, súper inspirador lo que compartiste, muy, muy bueno. Lleno de imágenes también. Y sí, lo que me imagino es que podemos ir como complementando con cosas que no se han dicho tanto, ¿cierto? Y hacer un collage entre todos. Y cuando escuchaba Karma Tempa estaba pensando que la compasión sería como, podría ser como una fuerza, como la fuerza que convierte el barro en loto. Algo que es capaz de transformar lo que es difícil en algo significativo. Algo que puede llevar luz a una cierta oscuridad, no para que desaparezca la oscuridad, sino para poder acompañarla. Y algo que me surge al pensar de esta forma es que en nuestra naturaleza humana, y aquí traigo un poco la perspectiva evolutiva como especie, cuando estamos complicados, cuando estamos jodidos, cuando estamos solos y aislados, estamos un poco más jodidos, ¿no? Y cuando sentimos una conexión sincera, empática y compasiva, aunque no se solucione el problema, estamos menos jodidos y estamos mejor, ¿no? Porque el poder de la conexión tiene el gran poder de regular la sensación de amenaza, ¿no? Y de poder hacernos sentir, en vez de aislados, conectados. Y eso que se dice tan rápido hace la diferencia entre el infierno y el cielo para los seres humanos, ¿no? Sentir la conexión en el dolor, no solamente en el dolor es importante la conexión, pero particularmente en el dolor, que es como el campo de la compasión también. Sentir la conexión segura de alguien que desea tu bien es increíble. Es lo que nos puede mantener con vida, literalmente. Puede hacer una diferencia enorme. Entonces, para nosotros, seres humanos, la conexión es central y la compasión, algo que transforma el barro en loto, que transforma el sufrimiento en algo constructivo. Podríamos definirla así muy simplemente, es como la capacidad de ver el sufrimiento cuando está presente y la motivación de hacer algo al respecto, ¿no? La motivación de aliviar o prevenir ese sufrimiento. Y quizás me gustaría hacer dos distinciones más que
todavía no han aparecido, que esta compasión, esta fuerza de transformación de lo difícil en algo constructivo, puede tomar muchas caras, muchos rostros, pero hay como dos bien principales. Uno, le podemos llamar la compasión tierna, ¿no? Que es como lo que uno podría traer a un amigo que está sufriendo o a alguien que a uno está cuidando y que tiene la función de contener, de regular, de sostener, de acompañar, de ofrecer seguridad. Y hay otro rostro que me gusta enfatizarlo porque creo que necesitamos mucho de este segundo rostro también en el mundo, que es la compasión más fiera, en el lenguaje de Christine Neff o en el lenguaje de Paul Gilbert, la cualidad compasiva de la fuerza interior o de una sensación de autoridad benevolente, que implica la capacidad de poner límites que protejan la vulnerabilidad en uno mismo y en los demás. Y la fuerza que también puede oponerse a la injusticia o a la violencia y que pueda denunciar lo que está generando daño o lo que va a generar daño, porque la compasión también puede ser preventiva y no solamente curativa. Eso, y la última distinción que puedo aportar en este ratito breve es que la compasión fluye en tres direcciones, ¿no? De mí hacia otros, que ojalá veamos mucho de ella en el mundo, pero quiero destacar los otros dos flujos que también son muy importantes, que es la autocompasión, el aprender a tratarme bien cuando las cosas no me salen bien, el ser alguien seguro para mí mismo, que también se dice muy fácil, pero yo lo llevo trabajando 25 años y todavía estoy ahí, ¿no? Cocinándome. Es decir, aprender a ser una base segura para mí mismo. Es todo un trabajo súper importante. Y el tercer punto es aprender a tener el coraje vulnerable de pedir ayuda y aprender a recibirla, que a muchos nos cuesta, sobre todo quienes estamos más en rol de apoyo o de ayuda. Eso, gracias. A ti, muchas gracias. Creo que has tocado los puntos, digamos, fundamentales alrededor de una definición muy, muy completa. Así que muchas gracias por compartir. Katy, si está bien contigo, continuamos. Claro, bueno, me sumo a todo lo que se ha dicho. Creo que las palabras de tanto Karma Tempa como Gonzalo hacen como una definición muy bonita y completa de lo que sería la compasión. Desde mi lado de la investigación en general usamos una definición como más científica que habla de la compasión como una sensibilidad al sufrimiento de un otro, si estamos hablando de compasión hacia otra persona, pero junto con el deseo de aliviarlo y prevenirlo. Que también me parece importante esta parte que dijo Gonzalo, que también a veces es prevenir el sufrimiento. Y bueno, desde ahí también se puede incluir a uno mismo si es que estamos hablando de autocompasión, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho también lo que complementa el modelo que usamos en el entrenamiento en el cultivo de la compasión, en el CCT, el modelo de GIMPA, donde habla de estos 4 dominios dentro de la compasión, ¿no? Un componente más cognitivo que tiene relación con el darse cuenta, por ejemplo, de que otra persona está sufriendo, entender las causas del sufrimiento, que hasta cierto punto también permite tomar como esta perspectiva o esta distancia que también mencionaba Karma Tempa. Luego tenemos un dominio más afectivo, que es resonar con el sufrimiento o con la emoción de la otra persona sin fusionarse ni contagiarse con ello, ¿cierto? Y sobre todo enfatizar como estos últimos 2 dominios que serían el componente más motivacional y el componente más intencional de efectivamente estar dispuesta a actuar y movilizarse para prevenir o aliviar el sufrimiento. Pero si me preguntan más la definición de compasión, más desde el corazón, estas son como las que más usamos, ¿no? Las que más uso personalmente en lo profesional. Pero me gusta mucho la definición que dice que la compasión es lo que resulta cuando el amor se junta o se encuentra con el sufrimiento.
como si fuese una reacción química, ¿no? Si tenemos amor, en contacto con el dolor o el sufrimiento, surge la compasión. O también esta idea de que la compasión sería como el temblor o el movimiento del corazón hacia el sufrimiento. Creo que esas últimas dos ideas son las que más resuenan con mi corazón. Precioso. Muchas gracias por compartir, Katy, y por traer el modelo de Jimpa y del CCT. Precioso. Edgar, adelante, te escuchamos. Gracias, gracias. No sé si se me escucha bien. Se escucha muy bien, te escuchamos bien. Vale. Pues qué agregar a Katy, a Gonzalo, a Karma Tempa, simplemente comentar que en la misma línea y la verdad es que si hablo desde el corazón, es hablar desde lo que he observado en mi poca experiencia del efecto de la compasión y también desde mi propio sufrimiento y desde también lo que me han o de lo que me ha convencido de ver a tanta gente tan especial, ¿no? Y tan cotidiana cuando entramos en contacto con la compasión y no necesariamente desde una perspectiva formativa, sino desde una perspectiva eh, social, humana, que sin querer, a veces sin querer queriendo, citando a nuestro querido Chavo del Ocho, manifestamos, ¿no? Y para mí la compasión es esperanza de, de que estamos de alguna manera eh, conectados los unos con los otros, de alguna manera estamos también, la compasión se integra muy en el fondo de nuestro sistema, de nuestro organismo, eh, y, y también es un poco haciendo eco a lo que comentaban todas y todos, eh, el valor, ¿no? La garra, el coraje de mirar las diferentes formas de sufrimiento. A mí me toca mucho ver aquí donde estoy viviendo ahora las injusticias sociales, ¿no? Especialmente de niñas de muy temprana edad y también no hacer caso omiso de eso. Y no solamente no hacer caso omiso de eso, pero también atender, prevenir y atender ese sufrimiento y también tener esa visión sistémica, ¿no? Esa visión que la compasión nos da de no solamente encajonar o trabajar de manera muy específica, que es necesario, pero también trabajar desde una visión sistémica organizada, quizás hasta inclusive sistemática, ¿no? Para hacerlo de estas iniciativas compasivas sostenibles, ¿no? También saber que la compasión no es solamente una bonita intención, sino también, como comentaba Karma Tempa, Gonzalo y Katy, sabiduría, de alguna manera un tipo de inteligencia muy sofisticada, que no es un tipo de inteligencia conceptual, sino quizás es un tipo también de inteligencia intuitiva. Y para mí, yo recuerdo un amigo que ya falleció, que integró en este entendimiento de compasión desde el corazón, que es también celebrar, ¿no? Es tener la habilidad, la sutileza, la elegancia, la bondad de celebrar, de acoger el sufrimiento, pero también celebrar nuestra humanidad, ¿no? Celebrar que no estamos solos en este proyecto que algunas veces decimos vida y celebrar que queremos no solamente ir más allá del sufrimiento, sino darle sentido de manera conjunta. Y este amigo mío decía, porque solos es difícil hacerlo, ¿no? Celebrar que tenemos esta escalera o este trayecto evolutivo que de alguna manera cuando nos damos cuenta de que este proyecto que llevamos vida va mejor acompañados y acompañadas, claro, es motivo de celebración. Para mí la compasión desde el corazón es esto que estamos teniendo ahora, ¿no? Juntarnos más de decenas de personas para reconocer nuestra condición humana, honrarla y celebrarla,
Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti y a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Qué definiciones más bellas, ¿no? Son definiciones que quizás no encontramos en la literatura, pero que vienen desde el corazón, desde la experiencia directa. Y lo que surge para mí es el brillo cálido, que también describe Jinpa como esa posibilidad de que siempre que hay el bálsamo o la medicina de la compasión presente, estamos en un escenario gana-gana, gana el que lo recibe, pero gana sobre todo el que la ofrece. Nuestra, como tú lo llamas, escalera evolutiva o cadena evolutiva, nos ha predispuesto para que disfrutemos, sintamos gozo, celebremos, seamos los primeros beneficiarios en términos de paz, bienestar, felicidad, cuando tenemos la posibilidad de ofrecer este bálsamo para el otro o para nosotros mismos. Entonces, para mí la imagen que más útil ha sido es una imagen que utilizan Kristen Neff y Christopher Germer en su programa, que es como tomar un baño caliente en donde uno entra al baño y no tiene que rezar para que el agua caliente haga su trabajo, y como que confiar simplemente que el agua caliente sabe hacer su trabajo, ¿sí? Asimismo, son las prácticas y la fortaleza del superpoder de la compasión. Realmente tiene, como tú lo llamas, como una intuición, una sabiduría más alta, más amplia. Así que muchas gracias por este contexto que hemos creado. Y lo que me gustaría ahora que pudiéramos profundizar es hablar un poquito sobre el camino de la vida de cada uno de ustedes. Cuando me soñaba esta charla y profundizando en el tema del poder sanador de la compasión, me gustaría saber ustedes cómo lo han vivido en su propia vida o qué han visto en la oportunidad que han tenido de trabajar con sus pacientes o con sus equipos o con la vida en general. ¿Cómo se relaciona la compasión con la posibilidad de sanar? Y aquí podemos dejar el espacio un poco abierto para quien quiera comenzar. Quien quiera comenzar, adelante. Muy bien, adelante. Allí voy, allí voy. No por otro motivo más que el entusiasmo, ¿sí? Y el estar aquí esperando para seguir compartiendo. Lo primero que comparto nuevamente es este sentimiento tan cercano de hermandad con quienes estamos compartiendo este encuentro. Cómo vamos como enhebrando perlas en un delicado collar que nos va embelleciendo a todos, este sentimiento de agradecimiento, de humanidad compartida, la del propio cuidado, la del amor cuando se encuentra con el sufrimiento, todo ello, ¿no? como destellos amorosos de la compasión, todo aquello que nos enseña en principio a amarnos a nosotros mismos, incluso amar nuestros fracasos, para salvarnos de la tiranía de la perfección, armar, bueno, todo aquello que en general en este mundo comparativo y competitivo se pone como el éxito y el resto como fracaso, para ser muy sintético, amar todos nuestros fracasos porque están hablando de nosotros, están hablando de nuestras necesidades, están hablando de nuestro potencial y fundamentalmente no nos están hablando de otra cosa más que incursionar por otros caminos. Un fracaso no es otra cosa más que decirnos, por aquí no, hay que ir por otra carretera. Y tanto en lo personal, en lo intrapersonal como en lo interpersonal, en lo comunitario o cuando doy enseñanzas en los grupos, en los distintos centros budistas, bien sea una enseñanza de un fin de semana, de varios meses o retiros, como en otros ámbitos que ahora iré presentando, hay un denominador común que es el de ofrecernos confianza y seguridad en nosotros mismos. Uno de los males pandémicos de nuestra sociedad contemporánea es un sentimiento de falta de valía. La compasión, el amor,
todo ello nos hace alumbrarnos y rescatarnos de esos lugares tan sombríos donde a veces ni la propia oscuridad se anima a entrar. Así que esto es uno de los tantos destellos luminosos que tiene la compasión, el de devolvernos la confianza en nosotros mismos, de devolvernos la confianza en nosotras mismas. Yo creo que nos ayuda, y no, estoy absolutamente convencido y entrando ya a un ámbito que me resulta también como muy cercano, que es el del acompañamiento en el proceso de final de vida, el acompañamiento en el proceso de morir, que nos ayuda esta suerte de aprendizaje constante, que es este punto de la sabiduría intuitiva, de ese percibir, de esa sensibilidad que te hace reinterpretar y salir de guiones ya muy establecidos y dogmáticos, ir como difuminando las barreras de la dualidad, o como para ir difuminando las polaridades. En el caso del acompañamiento en el proceso de morir, las polaridades de paciente, personal sanitario, acompañante, familiares, la polaridad de quien está muriendo y de quien está viviendo. Porque ambos estamos viviendo y muriendo constantemente. Solo que hay un punto que nos distingue pero que no nos separa. Entonces, la compasión en ese ámbito se nos transforma o se nos presenta en una pregunta. ¿A quién te estás acercando? ¿Con qué mirada estás contemplando a quién te acercas? Te está subyugando, te está trayendo un cuerpo diezmado por la enfermedad, un cuerpo que está mostrando las huellas visibles de lo que es el transcurso de su propia enfermedad. ¿Te estás acercando solamente a lo temporal? ¿Cómo estás mirando? ¿Estás mirando tu propia finitud en la finitud tan cercana del otro? ¿O estás mirando algo que es intemporal y algo en el que nos encontramos todos, que es la capacidad de amar y de dar amor? Esas tres direcciones que planteaba Gonzalo. Y eso es el punto central en el acompañamiento, que lo vamos a extender porque ya no es simplemente un hospital, una cama, un paciente y un acompañante, sino es esta humanidad compartida, porque todos estamos viviendo y todos estamos muriendo, por lo que necesitamos ser acompañados y podemos acompañar a los demás. De tal manera que veamos allí esa cualidad que, aunque el cuerpo esté deteriorado, los valores médicos estén acercándonos a un desenlace casi inminente, que hay algo que está latiendo de manera constante, que es esto, como los dos latidos del corazón, como diástole y sístole, amor y compasión, o compasión y sabiduría, ¿no? Todos los movimientos del corazón. Y eso es, retomando aquello que decía, que encuentro como un denominador común, como un vaso comunicante en todos los ámbitos, es el de sentirnos dignos. El amor, la compasión, nos devuelve la dignidad cuando entendemos que el fracaso, la enfermedad o tantísimas situaciones tan complejas por las que atravesamos, cuanto menos nos ha arañado o ha rasgado nuestra dignidad. En el caso de acompañar a los enfermos, cuando debes presentarte de una manera tan pasiva porque no puedes valerte por ti mismo, que te muestras tu desnudez, muestras que tienes tu imposibilidad para higienizarte a ti mismo, y eso en general nos lleva a sentirnos indignos, pero en la manera en la que te acercas, en la que, aunque más no sea, simplemente acaricias, alcanzas un vaso de agua, acomodas unas flores, acomodas las sábanas, arreglas las almohadas o los cojines, la manera en que miras, la manera en que llegas, la manera en que te marchas, le estás reconociendo al otro. El otro te está mirando en sus propios ojos, se está reconociendo en tu propia mirada. Y allí la compasión y el amor se está volviendo a este punto de dignidad, y de allí, desde esa confianza que nos da la dignidad, que es lo que tantas veces he sido testigo, es el propio paciente a quien estás acompañando el que nos acaba acompañando a nosotros. Es el sostén de su pareja, es el sostén de sus hijos, es el sostén incluso del personal sanitario, es el sostén de todos quienes están de una u otra manera vinculados a él. Ese es para mí el poder extraordinario, o uno de los tantos poderes extraordinarios que tiene la compasión. Y para
acercarlo a lo que nos compartía Edgar y lo que nos compartía también Katy y Gonzalo y tú mismo, María Paula, el poder de la dignidad, que esa dignidad se reclama de una manera a veces muy categórica, muy directa, este punto de fiereza que nombraba Gonzalo, y la sabiduría nos acompaña para hacer lo necesario, parafraseando a Matías Ricard, lo necesario para neutralizar el conflicto. ¿No? Y ese punto de contención, que hacemos lo necesario para neutralizar el conflicto, es lo que nos hace posible que la compasión pueda expresarse en este punto de justicia. Precioso. Muchas gracias por compartir y por traernos también tu preciosa experiencia en el acompañamiento del final de la vida. Gracias, Karma Tempa. Y si está bien contigo, Katy, continuamos y luego seguimos así. Claro. A ver, creo que voy a hablar un poco desde dos lados, ¿no? Un lado es la experiencia personal que decías y otro lado es lo que he visto más desde el trabajo, desde lo profesional. Personalmente, con la práctica de meditación, sobre todo con esta idea de familiarizarnos con nuestra mente, he conocido un lado de mi mente que tiende mucho a la ansiedad y al miedo. Y he descubierto, a partir de la práctica de la compasión, que activar, por así decirlo, la compasión me saca rápidamente de la ansiedad y del miedo, donde podría estar ahí como bastante tiempo, ¿no? Pues sobre todo en situaciones difíciles o en situaciones como de cierto nivel de amenaza. Entonces tengo como una idea de que la compasión es como si actuara como un antídoto contra el miedo o a la ansiedad. Y si uno lo piensa desde los circuitos cerebrales, desde el sistema nervioso, lo que sucede como de activación y desactivación en general tiene todo el sentido, ¿no? Pero eso lo he experimentado a nivel personal más bien. Por otro lado, también desde lo que he visto, bueno, desde mi trabajo principalmente desde la investigación, han sido numerosas las investigaciones que han mostrado que la compasión nos hace sentir bien, como decías tú también al principio de esta pregunta. No solo hay un efecto probablemente en la otra persona que recibe, pero también en quien da. Y eso se ha visto con distintas investigaciones también en neurociencia, como la práctica de la compasión activa redes y circuitos cerebrales que están relacionados con la recompensa, con lo que nos hace sentir bien, con el bienestar en general. Y en esta sociedad donde la mayoría de las personas vivimos casi constantemente estresadas, donde vemos tasas de burnout bastante altas, etc., promover el bienestar, sobre todo en un momento crucial donde la salud mental está en una crisis importante, creo que promover el bienestar es algo bastante sanador, por un lado. Por otro lado, y a mi parecer más importante incluso, es la otra parte de la compasión, ¿no? Como la otra cara, que es donde aprendemos a ver y a estar con lo que es doloroso y con el sufrimiento, ¿sí? Con lo que es incómodo, con lo que constantemente tendemos a evitar y no queremos ver. Y la compasión cultiva esta fortaleza de estar con el dolor. Y eso también lo he experimentado a nivel personal, gracias a la práctica de la compasión. Y eso sí que es, a mi parecer, no solo sanador, sino que también revolucionario. Ya que, como hemos dicho aquí todas, constantemente estamos expuestos al sufrimiento y en estos tiempos creo que el nivel de sufrimiento, no tenemos certeza, pero probablemente quizás va a ir aumentando el nivel de sufrimiento en el mundo, ya que tenemos cada vez más fuentes de sufrimiento a nivel planetario, ¿cierto? Entonces creo que cultivar el coraje y la resiliencia frente al sufrimiento es clave y urgente en estos tiempos. Eso. Precioso. Muchas gracias, Katy. Muy poderoso, ¿no? Hablar de este antídoto y de realmente el superpoder de estar con lo que es difícil. Cuando tenemos que estar con lo que es difícil, necesitamos como esa luz,
de la esperanza y la compasión. Así que vamos contigo, Edgar. Adelante. Pues, ¿cómo se relaciona la compasión con mi experiencia personal? Pues sufro, si no todos los días, en alguna medida, toda la semana seguro, seguro. Y conforme contacto y voy conociendo más gente aquí pues en esta vida que me ha tocado vivir, mi sufrimiento se vuelve más complejo, ¿no? Y si no fuera por la gente cálida y compasiva que tengo a mi alrededor, que me ayuda a decirme, oye, tienes mala cara, estás enfadado, estás disgustado, porque a veces me cuesta darme cuenta entre trabajo, asuntos familiares, asuntos propios personales, toda la comunidad que me rodea y que me salva a veces me recuerda de, pues de parar, ¿no? De parar y justamente lo que estábamos comentando antes de esa garra que implica encarar a tu propio sufrimiento y al de los demás, es justamente esa parte la que más me cuesta. Em, eh, quizás, y paradójicamente, es también justo lo que me llevó por fortuna y por accidente también, yo recuerdo cuando tenía 18 añitos, ¿no? Que para mí era una barbaridad, pero ahora ya unos años después, pues lo puedo ver con cierta inclusive ternura, ¿no? Había experimentado una ruptura y, y, am, y tuve la suerte de que una medio hermana mía, hija de mi padre, de un primer matrimonio, me dijo, oye, ¿por qué no vienes? Creo que me veía tan mal, con el ceño fruncido, muy mal, estaba muy mal. Y me dijo, ¿por qué no vienes a una charla que habla sobre meditación? Y para fortuna, por casualidad, era nada más ni nada menos que Matthew Ricard, ¿no? Que vino en ese entonces, yo estaba transitando por México antes de irme a España y conocí a esta persona tan especial, que justo lo que planteaba era justamente lo que estaba sintiendo yo. Es como si me hubiese reunido en una habitación con él y me hubiera dado una radiografía. Y dije, wow, esto es increíble, esto es increíble. Tengo que conocer un poquito más de eso. Y justamente el mes después venía otro gran maestro que se llama Alan Wallace a México y fui en ese entonces a un retiro de Shamatha bajo su guía y dije, wow, esto es explosivo. Y no paré, ¿no? A partir de ese primer encuentro no paré. Y pues mientras experimentaba en mi propia vida sufrimiento, pues da la casualidad que el director de ese centro me llevó a convivir durante 4 años mientras estaba haciendo la carrera de psicología, durante 4 años con maestros en compasión. Y estuve viviendo en un centro de estudios tibetanos, de budismo tibetano, y mientras hacía la carrera. Entonces, para mí fue una fortuna encararme a mi propio sufrimiento desde esta plataforma cálida y compasiva y también comunitaria, ¿no? Y desde mi propio trabajo, pues es em, ver la fortaleza de personas que transitan por muchísimo sufrimiento. Algunos de esos tipos de sufrimiento para mí han sido impensables. No podría imaginar que hubiese habido circunstancias tan remotas, ¿no? Que generan sufrimiento tan remoto. Y para mí eso es una enseñanza constante. Y yo recuerdo una de nuestras participantes en el Instituto Valenciano de Oncología, que decía, yo cada vez que entro en contacto con la compasión es como si entrara a una pequeña sala, ¿no? En la que sé que nunca voy a salir igual que como entro, ¿no? Y para mí eso fue revelador. Dije, pues sí, a lo mejor una definición más a las definiciones de compasión que hay. Y nada, muchísimas gracias. Precioso, muchas gracias. O sea, ya no podemos ser los mismos, ¿verdad? Después de que hemos tenido esta joya, haber encontrado esta joya. Muchas gracias.
Y querido, terminamos contigo. Gonzalo, adelante. Súper, qué bonito escucharlos. Siento que aprendo un montón. Así que gracias por compartir. Em, Quizá un factor común que veo en las personas que han dedicado bastante tiempo y energía a pensar sobre la compasión, a su cultivo, su investigación, es la conciencia del sufrimiento. Gente sensible al sufrimiento. Y puede ser un sufrimiento personal o puede ser una sensibilidad al sufrimiento del mundo, de los demás, de gente cercana, de familiares, de amigos, o bien de el sufrimiento de ver las injusticias que vemos en el mundo, o el sufrimiento de ver la ecología degradándose, o el sufrimiento de ver los animales siendo maltratados. Veo que hay esa sensibilidad en común. Y creo que para mí, de todo lo que he visto y he pensado y experimentado, creo que el gran, gran, gran beneficio de la compasión es que logra orientar la propia mente, que puede ir para cualquier lado, como sabemos, orientar la mente en una dirección constructiva cuando somos conscientes del sufrimiento. Es decir, el presenciar el sufrimiento o el sentir el propio sufrimiento o verlo en los demás puede fácilmente deprimirnos, hundirnos, ponernos ansiosos, angustiarnos, sentir desesperanza. Y lo que veo es que cuando cultivamos la compasión en nuestra mente, cuando se hace algo familiar en nuestra mente, de hecho meditar significa familiarizarnos con algo, cuando meditamos en este sentido nos hacemos familiares con la compasión en nuestra mirada, nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar sobre la vida, logramos conectar con algo constructivo, aún sosteniendo una alta conciencia del sufrimiento. Y eso creo que puede cambiar la dirección realmente de la propia vida. Y no solamente de una persona, sino que de una comunidad, de un grupo, etcétera. Y creo que en eso hay mucho, mucho beneficio. Em, Solamente para dar un ejemplo de los distintos ámbitos, en estos últimos años han pasado más de 1000 terapeutas por el programa de formación en terapia central a la compasión que diseñé hace algunos años. Y he visto en muchos de ellos mucha alegría de conectar lo que hacen en lo cotidiano con sus valores centrales, con una perspectiva, no sé, centrada en el corazón y en su espiritualidad también. De alguna manera, el hacer lo que uno hace cotidianamente, por ejemplo, el trabajar con pacientes, ya sea como psiquiatra, como psicólogo o como médico, también hemos trabajado mucho con médicos, enfermeras, etcétera, y tomar eso y imbuirlo de alguna manera por la mente compasiva es alinear las acciones de lo cotidiano con algo que es cierto en el propio corazón, ¿no? Que es algo que han nombrado otros compañeros aquí también. Y cuando se produce esa alineación, desaparece la alienación, que muchas veces podemos experimentar en nuestro trabajo, por ejemplo. Y ha sido súper bonito ver ese proceso en tantos profesionales de la salud y en particular de la salud mental, qué es lo que pasa con ellos cuando trabajan desde un lugar conectado con el corazón y podríamos decir incluso con una intuición espiritual para muchos de ellos, ¿no? Entonces es como unir lo que puede estar en principio más bien disociado o apartado. Y, y también me viene a la mente dos figuras que me impactaron mucho hace tiempo. Uno fue el encuentro con el Dalai Lama en Santiago de Chile el año 99 y al año siguiente un retiro con Thich Nhat Hanh de 3 meses. Y algo que me pasó al ver a los dos, a estos dos tremendos maestros que tuvieron gran, gran impacto en mí. De hecho, recuerdo el día que vi al Dalai Lama, que fue en abril del 99, ese mismo día decidí nunca más comer carne, por ejemplo. Es decir, me fue un impacto como muy, muy potente eh, esa huella. Y lo que más me impactó de esas dos personas es que habían vivido y habían visto unos niveles
increíbles de sufrimiento. O sea, piensa en la destrucción de más de 100.000 monasterios en Tíbet, violación de monjas, masacre a monjes, destrucción ecológica, cultural. Piensa en Thich Nhat Hanh y la división de Vietnam, el ser exiliado, en no ser comprendido ni por los anticomunistas ni por los comunistas y ser exiliado de tu país, el hacer trabajo social tratando de rescatar a gente que huía en pateras, ¿no?, de Vietnam. Bueno, gente que vio tantísimo sufrimiento y los veía a ellos dos con una sonrisa completamente pura e inocente, que no negaba el sufrimiento, sino que lo incluía y lo trascendía y lo transformaba en otra cosa. Entonces, al ver esa sonrisa, al ver esa lucidez, al ver esa profunda amabilidad, pureza, casi como de niño, ¿no? Me hizo sentir, aquí hay algo muy, muy, muy potente que me gustaría poder atisbar, aunque sea un poquitito antes de morir. ¿Cómo es posible sostener el sufrimiento del mundo, además del sufrimiento personal, pero esta conciencia de sufrimiento del mundo, y aún conservar algo tan sólido, tan estable y tan simple y puro, que puedo sonreír como Thich Nhat Hanh alguna vez, o poder reírme como lo hace el Dalai Lama, por ejemplo? Eso fue lo que me impactó y creo que está un poco en el corazón de por qué, por ejemplo, lo que hemos visto en investigación, que los profesionales de salud más compasivos se queman menos. Y yo creo que es porque pueden conectar con con algo muy sano en la propia mente. Cuando la mente, en vez de estar tomada por la rumiación autocentrada, la competitividad, está tomada principalmente por la pregunta, ¿cómo puedo ser de ayuda para mí mismo y para otro en esta vida? Creo que algo muy sano ocurre en las personas, además de hacer más probable que hagamos algo que pueda ayudar a otros. Precioso. Muchas gracias, Gonzalo. Me quedo con esto último que acabas de decir, que es muy contraintuitivo, ¿verdad? Que cuando cultivamos la compasión y abrimos nuestro corazón al dolor, en general al dolor propio, al dolor ajeno, y a la vez cultivamos estas habilidades, herramientas o recursos internos, es como si se liberara un camino hábil, ¿no? Un camino posible hacia la felicidad más pura, porque estamos alineados con aquello que es nuestra última verdad, ¿no? Nuestro corazón puro, como nuestra verdadera naturaleza, y por eso también es como no solamente lo que aspiramos lograr, sino lo que ya somos. Entonces hay también esa paradoja de como quitar todo lo no esencial en el proceso de ser el que somos y desde ahí poder conectar con lo que es verdaderamente real para nosotros en el camino, en el proceso. Entonces, vamos a tener oportunidad ahora de responder algunas preguntas que pueden poner ustedes en el chat quienes nos están viendo en vivo. Pero antes de eso, quisiera en una frasecita pequeñita o una palabra, lo que nos quieran compartir como un mensaje, como si este fuera como un ritual en donde estamos sembrando una semilla desde la cual va a poder florecer el GCC en su misión o desde la cual va a poder florecer la misión más amplia, más allá del GCC o de lo que cada uno puede hacer en esta encarnación de cultivar un mundo más amoroso y más compasivo. Entonces, Katy, adelante, ¿cuál sería tu mensaje para quienes nos están oyendo, nos van a escuchar en el futuro? Creo que mi mensaje principal sería que aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos para practicar la compasión. Sabemos que es súper fácil, bueno, perder la práctica, pero no solo me refiero como una práctica formal, sino que cualquier situación que nos da la vida cotidiana como una forma de poner en práctica nuestra compasión. Y también, lo último, que también sabemos que para eso, para no perder nuestra práctica, es súper importante ser parte de una comunidad y en ese sentido creo que es muy bonito lo que se está formando con la Coalición Global por la Compasión.
y también quizás invitar a que sean parte o a que aprovechen esta comunidad que se está formando. Muchas gracias, Katy. Gonzalo, adelante. Estás silenciado, querido. No te escuchamos. Gracias, ahí sí. Sí. Bueno, quizás como mensaje se me viene a la mente un escritor hermoso que es Eduardo Galeano, uruguayo, con una cita que creo que va un poco en esta línea, que es: a mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Precioso. Tomaría inspirador de ahí, de impresión de ahí, partir por uno, partir por lo local y confiar de que las cosas pequeñas tienen su efecto también en lo cotidiano. Muy, muy poderoso. Muchas gracias. Karma Tempa, adelante. Vamos contigo. Como síntesis, y que ha quedado expuesto en todo este comentario que hemos estado compartiendo. No necesitamos. Los seres humanos nos necesitamos, todos los seres sensibles nos necesitan. Y podemos aportar y mucho. Por eso este punto de invitación mayor de la coalición es un espléndido lugar para empezar a encontrarnos de corazón y para ver qué es lo que podemos aportar y cómo enriquecernos de lo que los demás nos aportan. Y en el plano personal, muy del día a día, como salía recién en nuestras conversaciones, dejar que las cosas vengan a uno. Tranquilidad, contención, una mirada amplia, que haya espacio entre de lo que somos testigos y la manera en que estamos con eso que estamos testimoniando, para que tengamos una mirada mayor y que se abran esas pequeñas rendijas por las que miramos a los demás siempre con nuestros propios prejuicios. Ese es el punto mayor, esa mirada que todo lo abarca, esa mirada amorosa como la de nuestras madres, como las madres, ¿sí? Esa figura tan amorosa y tan arquetípica que mira a todos sus hijos con el mismo amor que nos necesitamos. Precioso. Muchas, muchas gracias, Karma Tempa. Edgar, adelante. Finalizamos contigo. Sí, quizás para agregar, recuerdo un amigo mío que decía que cada vez que entraba en contacto con su yo más compasivo, era una narrativa que le decía: recuerda que todo con el esfuerzo justito, y con mucho cariñito. Bellísimo, con el esfuerzo justito y con mucho cariñito, ¿no? Nos necesitamos, muchas personas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo, aprovechar cada oportunidad, descansar en la comunidad y cultivar esta mirada amorosa. Muchas, muchas gracias. Creo que es una semilla poderosa y profunda a la vez. Así que quizás podemos abrir el espacio para comentarios o preguntas y quizás vamos a tener oportunidad de contestar una o dos máximo, pero estos 10 minutos que nos quedan, queremos tener la oportunidad de escuchar sus voces y saber cómo ha sido para ustedes esta experiencia. Entonces aquí tenemos nuestra primera pregunta. ¿Cómo trabajar la autocompasión? ¿Quién se animaría a compartir un poquito desde su experiencia de la autocompasión? Vamos, todos somos expertos. Quizás Por lo creo que menos en tratarnos mal. Edgar, adelante. quizás podemos construir algo, porque es algo complejo, pero a mí algo que me ayuda es recordar justamente cuando empieza la narrativa hostil, ¿no? Auto-hostil, es recordar cómo le hablaba a ese amigo que he compartido aquí, ¿no? ¿Cómo le hablaría a un amigo que quiero mucho, a una amiga que quiero mucho, cuando está transitando por una experiencia parecida a la que estoy pasando? Precioso. Evocar esa voz que todos tenemos interiorizada
de cómo le hablaríamos a un amigo que amamos y cómo nos conectamos de manera más natural con el dolor del otro que con el nuestro propio. Algo más que quisiéramos añadir. Gonzalo, adelante. Y Sí, luego, un segundo. Sí, solamente porque estoy además leyendo otros comentarios y puede añadirse otro ángulo, porque hay un par de personas más que preguntan cómo practicar la compasión más fiera y cómo relacionarme con personas que nos hacen daño. Y entonces un ángulo complementario a lo que dice Edgar también es que la autocompasión pasa por establecer límites sanos, ¿no? Y el reconocer que ser compasivo con otro nunca debe ser sumisión. Mi maestro de terapia, Paul Gilbert, dice que no se puede ser compasivo desde una posición sumisa. Es decir, que tu ser compasivo con un otro no implique vulnerar tus límites o no poder satisfacer tus necesidades, ¿no? Si mi compasión hacia un otro hace que yo niegue mis necesidades, no es completa la compasión y no es sostenible en el tiempo, porque te vas a hacer daño. Entonces, tener como bastante claro, y es una práctica cotidiana, preguntarme qué es lo que necesito y cómo me estoy sintiendo de respetado o no respetado en esta relación. Es decir, como hablaba de los tres flujos hace un rato, que mi compasión hacia los demás no niegue el flujo de autocompasión. Eso. precioso. Es decir, la manera en la que puedo amarte a ti correctamente es la manera en que todavía puedo amarme a mí. Esa es como la distancia correcta. Muchas gracias, Gonzalo, por compartir. Karma Tempa, adelante. ¿Vas a añadir algo respecto a esta pregunta, esta mirada? Sí, sí, sí. Que hay un vaso comunicante entre uno y los demás, entre los demás y uno, entre la autocompasión y la compasión. Cuando practicas la compasión hacia los demás, y esto es recordar una y otra vez, como decía el Buda, la bondad que hay en ti. Podrías ir día a día con una pequeña libreta, ir apuntando todo lo que habitualmente haces por los demás, aunque te parezcan gestos insignificantes, gestos mínimos. Pero de esto, como decía Gonzalo, de gestos pequeños en ciudades pequeñas, pues van poniendo en evidencia la mejor versión de ti. Y eso que genera esa confianza y esa mejor versión de ti, la llamas, la convocas cuando empieza, como decía Edgardo, esta suerte de tirano interno que viene pues como a morderte las vísceras, ¿no? Como ese perro feroz que viene a morderte las vísceras. Entonces lo calmas, lo recibes, lo calmas, recordando todos los actos compasivos que haces por los demás, que ser compasivos con los demás redunda también en la compasión hacia nosotros, en la autocompasión. Precioso, precioso. Este como reservorio infinito en donde la compasión es una misma y tiene simplemente diferentes flujos, o sea, es una habilidad y una cualidad que ya tenemos, simplemente ha estado más ejercitada hacia afuera y necesitamos entrenarla en ejercitarla hacia adentro. Precioso. Katy, ¿algo quisieras añadir desde tu experiencia con la autocompasión? Sí, quisiera añadir algo que, bueno, ya está también un poco dicho, pero creo que el paso como de detenerse y de darse cuenta cuando estamos en un momento difícil es clave. Y luego, obviamente, entrar en todo lo que ha dicho el resto. Pero, por ejemplo, tengo mucho en mente estas frases de Christine Neff, de esta pausa autocompasiva, ¿no? Como de darse cuenta que este es un momento difícil o que lo estoy pasando mal o que este es un momento de sufrimiento y poder decirlo, como este es un momento de sufrimiento y que pueda ser amable conmigo misma, por ejemplo. Puede sonar como una frase bien cliché o estándar, pero me parece que ese paso de darse cuenta, detenerse y darse cuenta, es como bien clave. Precioso, súper importante y nombrarlo, ¿no? Si podemos nombrarlo, podemos domarlo, dice el dicho, en donde realmente parece simple, pero muchas veces estamos como atropellándonos a nosotros mismos sin darnos cuenta que estamos sufriendo. Entonces, detenernos como a tocar nuestro dolor es el primer paso, casi el paso más difícil y más importante de poder ir hacia el camino de la liberación y la sanación, poder acoger ese dolor. Es decir, podemos ser a la vez el que sufre y el que me acompaña a mí mismo a sufrir, con esas habilidades, ese cariño y esa calidez que necesito.
Luego, para estos últimos 4 minutos, he visto 2 preguntas similares, ¿no? Y es, ¿cómo ser compasivo con personas agresivas o con personas que nos han hecho daño? Y también quiero detenernos como a traer este aspecto de la sabiduría, el discernimiento, la ferocidad y la seguridad que hay también implícita en la parte de la compasión, porque como Pema Chodron dice, no es compasión idiota, no es foolish, ¿no? No es tonta. Entonces me gustaría que en este último tiempo cada uno pudiera hablar de ese aspecto como de autocuidado o de sabiduría, que también está implícito en la posibilidad que surja la compasión. Debemos sentirnos seguros, a salvo primero. ¿Quién quisiera compartir un poquito acerca de esto? Bueno, Gracias. brevemente, muy brevemente, la compasión hacia una persona difícil, hacia una persona hostil, no implica aceptar su agresividad. De hecho, no es bueno, no es útil para la persona agresiva seguir siéndolo, realmente, porque todos sabemos, porque todos hemos sido agresivos alguna vez o hemos experimentado agresividad. No es sano, no es agradable, no es un estado muy constructivo. Por tanto, tolerar la agresividad de un otro no es muy sano para el otro y, por supuesto, no es para mí. Por tanto, el equilibrio ahí está en cómo poder oponerme con fuerza a la acción o tomar distancia. Tomar distancia puede ser una acción compasiva. Ser compasivo hacia alguien difícil no implica estar cerca, necesariamente. Pero sí puede ser compasivo como perspectiva, no ceder a la tentación de la venganza, no ceder a la tentación de querer yo ser agresivo con quien es agresivo, por ejemplo. Y más como visión, poder seguir viendo al otro como un ser humano, aunque sus acciones sean inhábiles o innobles o sean dañinas. No caer en la tentación de infrahumanizar o deshumanizar, pero tomar los pasos necesarios para protegerme. Eso es lo que diría al respecto. Precioso, precioso. Y creo que esto es un gran final para nuestro tiempo juntos. Realmente quiero agradecerles de todo corazón a Katy, Gonzalo, Edgar y Karma Tempa por su tiempo, por su generosidad, pero sobre todo por toda la historia de vida que nos ha permitido llegar hasta aquí, encontrarnos, unirnos y cultivar la práctica del amor y la compasión con tanto compromiso y con tanto corazón como lo hemos venido haciendo y como sé que lo seguiremos haciendo juntos. Así que mi anhelo y mi esperanza es que este sea el primer encuentro de muchos y que podamos seguir disfrutando y compartiendo entre nosotros y entre toda la comunidad que se está formando aquí. Y nos ponemos realmente al servicio de ustedes si tienen ideas, comentarios, dudas, cualquier mirada es bienvenida y queremos que la coalición sea realmente relevante, pertinente y útil para ustedes en el lugar en donde están. Así que un abrazo inmenso, toda mi gratitud y con esto podemos terminar a tiempo porque sé que quizás algunos tenemos que salir. Muchas, muchas gracias. Un abrazo a Gracias. todos. Un abrazo. Un Muchas fuerte gracias. abrazo. Muchas gracias. Gracias. Igual, un Cuidado. abrazo. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Un honor compartir.